A ver, pensemos en esto. ¿Por qué será que con toda la tecnología y la cantidad de datos que manejamos hoy en día, las predicciones económicas fallan tan a menudo? Bueno, esa pregunta nos lleva directo al corazón del desafío que planteó F. A. Hayek, un economista que se atrevió a preguntar si la bola de cristal de la economía, en realidad, siempre estuvo rota. Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Vivimos en la era del Big Data, de las supercomputadoras. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto predecir la próxima crisis o cómo se va a mover el mercado? Y ojo, que esto no es solo un problema técnico, es el centro de un debate fundamental sobre qué es realmente la economía y, más importante, qué puede aspirar a ser. Para entender bien este debate, hay que darse cuenta de que todo se reduce a dos maneras totalmente opuestas de ver el objetivo final de la ciencia económica. Ok, vamos a desglosar esto. Por un lado del ring tenemos la visión positivista. Esta es la que sueña con una economía que sea como la física, ¿saben? Con leyes universales, predicciones exactas. Si una teoría no funciona, ¡pum!, se descarta y a lo que sigue. Pero del otro lado está la visión de Hayek, que es mucho más cautelosa. Para él, la meta no es clavar números precisos, sino entender patrones generales y siempre, reconocer que nuestro conocimiento tiene límites. Son dos mundos, dos formas radicalmente distintas de entender la misma ciencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál de estas dos visiones ha aguantado mejor la prueba de la realidad? Pues llegó la hora de revisar el marcador, de ver qué nos dice la historia. Y el veredicto de la historia es bastante contundente. Esa gran búsqueda de leyes económicas que fueran tan sólidas como la ley de la gravedad ha resultado ser, para decirlo suave, una decepción. Esa gran esperanza de encontrar fórmulas universales y permanentes simplemente no ha pasado. Y esto no es una opinión cualquiera. La frase del historiador económico Roger Backhouse es demoledora. Dice que, a pesar de un inmenso esfuerzo, la econometría no ha conseguido esas leyes cuantitativas que tanto soñaban. Es un golpe directo a la idea de la economía como una ciencia de precisión. Y si no hay leyes permanentes, ¿qué es lo que sí se encuentra? Pues lo que los estudios suelen arrojar son conclusiones frágiles. Imaginen que es como construir sobre arena. Un estudio parece que encuentra algo sólido, pero luego llega otro y lo pone en duda, y un tercero lo contradice. Nada parece quedarse quieto por mucho tiempo. Y miren, esto no es solo una impresión. El economista Robert Goldfarb se tomó el trabajo de ponerle números. Documentó 21 áreas de investigación importantes en las que los resultados iniciales fueron cuestionados o de plano revertidos más tarde. ¡21! Esto nos dice que no son casos aislados, es un patrón que se repite en toda la disciplina. Bien, parece que la evidencia empírica le da la razón a Hayek. Pero, ¿y la teoría? ¿Ahí sí hay progreso? La respuesta es que sí, pero como vamos a ver, es un progreso que viene con un costo oculto. Y aquí es donde la idea de Hayek de la predicción de patrones se vuelve clave. A ver, no se trata de adivinar el crecimiento del PBI con 2 decimales, no. Se trata de anticipar las consecuencias generales de una acción. Por ejemplo, la teoría económica nos permite predecir el patrón de que, si se impone un control de precios, es muy probable que aparezca escasez y mercados negros. No sabemos exactamente cuándo ni cuánto, pero sí el patrón general. Esa es la esencia de esta visión. ¿Y cómo se construyen estas teorías? Pues a menudo se usa algo llamado análisis situacional, que popularizó el filósofo Karl Popper. Es un marco de 3 pasos bien sencillos. Primero, describes la situación de una persona, qué quiere, qué puede hacer, qué sabe. Segundo, deduces cuál sería la acción más lógica en ese escenario. Y tercero, asumes que la gente en general va a actuar de esa manera racional. Este es como el motorcito que impulsa gran parte de la microeconomía moderna. Pero justo aquí es donde aparece la gran paradoja. Conforme las teorías se vuelven más y más complejas para tratar de explicar más cosas, a menudo se vuelven menos predictivas. Y peor todavía, se vuelven más difíciles de refutar. Es un tipo de progreso que, irónicamente, las debilita como ciencia predictiva. El experto en teoría de juegos, David Krebs, lo dijo de una forma brillante.
Viene a decir que los teóricos de juegos pueden crear un modelo para explicar prácticamente cualquier comportamiento, siempre y cuando hagan el juego lo suficientemente enredado. Y ahí está el problema. Si una teoría lo puede explicar todo, en realidad no predice nada en específico. Todo este enfoque en modelos cada vez más enredados y en ese ideal inalcanzable de predicción ha tenido una consecuencia bastante inesperada y, la verdad, un poco trágica. La economía como disciplina está perdiendo su memoria. La lógica detrás de esto es casi perversa. Si uno cree que la ciencia es un progreso lineal, donde cada nueva teoría mejora y reemplaza la anterior, entonces el pasado se vuelve irrelevante. ¿Para qué estudiar las ideas de economistas que ya murieron si se supone que tenemos modelos mejores ahora? Bajo esta mirada, la historia de la economía es solo un cementerio de errores que ya superamos. Y las consecuencias de esta amnesia son serias. De repente tenemos nuevos doctores en economía que no conocen la historia de su propio campo. La única historia que se menciona es el nombre de algún economista famoso como si fuera una etiqueta para un modelo matemático. El resultado es una ciencia que se vuelve ignorante de sus propios fracasos, de su propia arrogancia. Y esto ha llevado a que se elimine el estudio del pensamiento económico de los programas de posgrado. Y esto no es una idea abstracta, ¿eh? Los datos lo confirman. Solo miren cómo se ha desplomado la enseñanza de la historia del pensamiento económico en las mejores universidades. Lo que en los años 70 era fundamental, hoy está casi extinto. Es la prueba visual de esta amnesia colectiva. Y todo esto nos trae de vuelta al desafío final de Hayek. Su mensaje no era pesimista, sino de realismo. Era un llamado a la humildad intelectual. Para él, el verdadero progreso no empieza con modelos más complejos, sino con una comprensión honesta de nuestros propios límites. Y quizá nada resuma mejor su preocupación que esta autocrítica, que es potentísima. Hayek llegó a decir que lamentaba no haber criticado el libro de Milton Friedman y lo llamó tan peligroso como el de Keynes. ¿Por qué peligroso? Porque para Hayek, la promesa de una economía perfectamente predecible no solo era falsa, sino que generaba un exceso de confianza. Y ese exceso de confianza podía llevar a errores de política económica desastrosos. Lo que nos deja con una pregunta final, una que queda flotando en el aire. ¿Qué es lo que se pierde, de verdad, cuando una ciencia se olvida de dónde viene? Según el desafío de Hayek, lo que se pierde es la humildad, se pierde la perspectiva, y tal vez lo más importante, se pierde la sabiduría de saber lo que no se sabe. Y esa, quizás sea la lección más valiosa de todas.